una manera para el equipo que jugaba mejor se puede considerar que es menos benéfico el receso. Yo creo que en este caso, como no se inició el segundo tiempo, sin duda para los dos equipos funciona igual, ¿no? Me parece que el primer tiempo, además de que Guadalajara lo va ganando, el que llevó el peso del partido fue Tigres, tuvo más tiempo la pelota, pero Chivas, sobre todo con esa rotación que tiene hacia adelante, complicó el espacio en la espalda. En este momento, bueno, lo que corresponde dentro del vestidor es una activación, un calentamiento casi al nivel y para volver a entrar a los calentitos al segundo tiempo. Creo que vamos con Mario. Adelante, Mario. Mira, Toño, acabo de estar ahorita ahí en el vestidor y con toda la confianza del mundo toqué la puerta y hablamos con el comisario y el árbitro, el representante Fernando Renero, y me dice él mismo que se va a tomar todo el tiempo posible para que esto se reanude hoy y termine hoy mismo, y tratando de que las condiciones climatológicas en cuanto a la tormenta eléctrica desaparezcan. Entonces no tiene prisa, está tranquilo y quiere que hoy se juegue el partido, pero no hay tiempo y no tiene tiempo para tomar la decisión de cuándo. O sea, no hay un tiempo límite o mínimo, simplemente esperar, y son las condiciones climatológicas las que mandan. Exacto. En qué momento se va a reanudar o no el partido, pero la intención es esperar todo lo necesario para que el partido se juegue. Aquí no está en esta imagen del túnel, como la gente que tuvo, pues, que se movió primero, alcanzó el lugar y se resguardó en los túneles de acceso para, pues, estar ahí un poco menos complicados con la lluvia. Creo, Mario, que lo ideal es que permanezcas ahí en esa posición, y cuando transcurren algunos minutos, pues volver a tocar base ahí con el árbitro Fernando Guerrero para saber realmente cómo son las cosas. Pero ya nos queda muy claro, tendría no necesariamente que dejarte llover, Joaquín, pero sí tendría que pasar un buen rato sin que escuchemos ningún trueno, sin que haya ningún relámpago, ningún rayo, para que entonces el árbitro